Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy vamos a hablar de sistemas recomendadores, el episodio número 58. Soft Curioso dice: buenas tardes, ¿cómo están, capos? Disculpen si los molesto, quería preguntar cuál creen que puede ser una forma correcta de practicar. Puede ser entendiendo código, escribirlo y repetirlo. Una forma correcta de practicar. Puede ser entendiendo código, escribirlo y repetirlo. ¿Practicar qué? Sí, o sea, eso es una forma, lo voy a decir de otra forma. Por ejemplo, si uno ve un código en internet, uno lo puede copiar, ¿ya? Entender línea por línea qué significa lo que hace esa línea, o sea, ese código, el chunk de código. Luego tratar de replicarlo, escribirlo uno sin ayuda y ver y tener el mismo resultado. Eso lo recomiendo cuando está partiendo. Yo hice eso cuando estaba partiendo. Porque enfrentarse a un código y si no se sabe programar es bastante desafiante entender esas palabras que están escritas. Entonces yo me acuerdo de estar leyendo línea por línea, palabra por palabra. O sea, salía PD, ¿qué es lo que es PD? Y buscaba en internet qué es lo que es PD. Ah, es Pandas PD. ¿Qué es lo que es Pandas? ¿Por qué es ASPD? ¿Qué se refiere que yo creé import panda ASPD? Ah, una abreviación como referencia, ok. Después del punto PD, punto algo. ¿Qué significa ese punto algo? Como por qué se ocupa un punto. ¿Qué diablos es eso? Ah, es un método de la función. Ah, ¿qué son los métodos? Después un paréntesis y posiblemente hayan otras palabras dentro de esos paréntesis en orden. Y así uno va en palabras por palabra entendiendo qué es el código. Luego uno trata de aplicarlo, no copiar y pegar, sino escribirlo uno. Porque uno cuando lo escribe, yo creo que aprende mejor, como lo interioriza mucho mejor si lo escribe uno mismo. Después, por ejemplo, esto lo hacía harto en Linux. Como podría copiar y pegar el código, pero prefiero escribirlo para aprendérmelo y saber realmente lo que estoy haciendo. Y luego que ya lo practico varias veces, puedo crear un alias, guardarlo como shortcut, copiar y pegar después, porque ya lo entendí. Pero si no hago ese paso intermedio de analizarlo línea por línea, palabra por palabra, letra por letra, no voy a entender y solamente voy a estar como copiando y pegando sin saber lo que estoy haciendo por debajo. Y cuando tenga que modificar, no voy a saber qué modificar. Así que esta vez está bueno. Un poco lento, pero cuando uno ya tiene una buena base de programación, ya no es necesario para hacerlo para todo. Cuando yo aprendo ahora algo nuevo, no hago eso, porque ya tengo una buena base y como que lo veo una vez y fácilmente incorporarlo en el toolkit interno que tiene uno. Esa es mi recomendación. A Soft Curioso. Me parece Es, razonable. sí, es súper útil entender como cada detalle. Como decía Chris, al comienzo no demora, pero yo creo que vale la pena a largo plazo. ¿Algo más? ¿Algo más que No, vamos agregar? nomás con el tema. ¿No? Yo creo que Ya, me voy a demorar, así que, o dale. sea, no sé, ¿ah? Pongo tu pantalla, Mati. Ah, y antes de poner tu pantalla, por si acaso, tengo seteada la pantalla de Chris. Bueno, por mientras No, les voy a contar una anécdota que Ahí a está. todos los que están escuchando, que este no Dale, era el Mati. título que yo le quería poner a esta sesión, pero Rodo me baneó arbitrariamente, por si acaso. La verdad es que sí. Así que terminamos con aprendiendo sistemas de recomendadores. ¿Qué es esto? Vamos a aprender de sistemas de recomendadores, ¿ya? Como yo les dije, la adelanté el stream pasado, sí. Yo este tema no lo manejo y del todo. O sea, sé lo que es intuitivamente, lo había escuchado muchas veces, alguna vez intenté casi meterme en uno, pero realmente nunca lo he estudiado y por mis años de carrera nunca me tocó trabajar en un problema en que tuviese que aplicarlo. Así que nada, pues esta vez me toca aprenderlo un poquito, me tengo que tener unas nociones por el nuevo trabajo en que estoy desarrollando, así que dije, bueno, necesito entender un poquito qué es lo que pasa y me fui a aprenderlo nomás. Y por eso el título original era Ayudando a Mati, pero ahora quedó en Apreteo Sistemas Recomendadores. Igual pude, obviamente lo que les traigo hoy día es una presentación con los puntos más importantes, que yo desde mi perspectiva, ya con experiencia igual, creo que fui desgranando. Ojo que yo en mi experiencia probablemente no necesito programar tanto a esta altura, así que me fui más a lo teórico, entender quizás qué significaban los conceptos. Y me quedó una patita pendiente, que yo creo que eventualmente la voy a revisar, que cuándo conviene usar uno, cuándo conviene usar otro, porque hay varios tipos de sistemas recomendadores. Y primero tenía que entender cómo funcionaban y me he quedado la patita y no creo que la alcancé a conversar, quizá alguien del chat puede aportar, de cuándo conviene usar uno, cuándo conviene usar otro. Hay unos que es obvio los problemas que van generando y lo vamos a ir comentando, pero hay otros que no estoy seguro. O sea, si me enfrentara a uno, tendría que todavía hacer un research un poquito más profundo para decir, ya, voy a elegir este por tal y tal y tal. Ya, como que esa evaluación no la podría montar con esto. ¿Cómo partí mi estudio? Está mi pantalla, ¿no?
De hecho, Sí, me fui a ChatGPT y le pedí, literal, así, dame un plan de estudio de cómo aprender esta weá. De recomendar system, cosas básicas, cosas más complejas, porque en general así. Y me gusta hacer esto con ChatGPT porque en realidad te da una súper buena guía. Y da No esto, está tu esto es lo que me pantalla, dice. creo. ¿Cómo que Sí. no? ¿Sí lo veo? Se me queda pegado el Twitch. Como que se pausa, entonces no alcanzo a lograr. Entonces, me dijo que aprendiera esto. Una introducción, los tipos, data preprocessing, user basic collaborator fit. Oh, gracias por el follow. La hecha en México, supongo. Después y aquí me dio una serie de conceptos intermedios, después me dio unos conceptos avanzados que por supuesto no llegué acá ni por si acaso. Llegué hasta como por aquí algunas cosas de esto ni los leí. Y esto no lo pesqué. En realidad como que acá me decía que participara en CAG o cosas así para que aplicara los conocimientos. Vale, o sea, en un proceso de aprendizaje es súper importante, pero en este caso yo solo necesito más o menos entender más o menos de qué estamos hablando. Lo primero. Entonces, obviamente eso sí, no quise seguir con ChatGPT y busqué un buen post en algún lado que me dijera que me fuera introduciendo en esos conceptos y encontré un post en Data Science que me gustó harto y fue como el principal artículo. Después los links los voy a ir dejando en el Discord, Rodo puede ser mi segundo y Words. ponerlo ahí en el chat. Pero vamos a ir siguiendo más o menos esa guía y hice el resumen de todo ese post en una presentación, más saqué unas cosas de otro lado, hice una combinación de cosas y terminó en esta PPT que les voy a mostrar ahora. Entonces lo primero y para los chiquillos que no sé si tú sabes, Chris, del sistema recomendadores o no, mucho. Yo repasé hace bastante tiempo la teoría y un ejercicio bastante básico Ya, de sistemas recomendadores. ya, perfecto. El Rodo ya me dijo que como que era lo que más o menos había visto alguna vez, pero tampoco como que era experto en esta cuestión. Entonces, porque al final se da súper como para casos específicos. Pero bueno, ¿qué es un sistema de recomendación? Entonces partamos con la intro, porque igual por si alguien del chat no sabe lo que es lo que indica su nombre. Es esencialmente un algoritmo que sugiere ítem relevante por un usuario. Ítem relevante siendo, porque la nomenclatura le dice ítems a la cuestión. Dice usuario ítems, esa es como la nomenclatura clásica, por eso vamos a usar la misma. Por ejemplo, ¿qué películas ver? Por ejemplo, si he visto tantas películas, me tiene que recomiéndame 5 películas. Es un sistema de recomendación, porque básicamente le estoy pidiendo que me recomiende algo. Libros que leer, productos que comprar, video en YouTube y cualquier cosa que se le ocurra que uno pueda, producto en un supermercado, lo que sea. Entonces, finalmente un sistema de recomendación es más que eso, una cuestión y recomendar. ¿Qué podríamos decir que es un sistema de recomendación mega simple? Bueno, agarrar películas que ver. No me complejizo la vida y simplemente a todos mis usuarios les recomiendo las 10 películas más populares. Fin de la cuestión. ¿Ya? Como que podría ser reglas súper simples de recomendación. A todo esto no veo Chris en cámara. No, se cayó. Chris, yo veo tu cámara, pero te caíste del stream. Reinicia tu cámara, porfa, para ponerla de nuevo. ¿Me escuchan al menos? Sí, no, sí, y yo te veo, pero no estás en OBS. Reinicia tu cámara en video. Mientras Ya. tanto, sigue Mati. Ya, entonces eso que yo dije también es un sistema de recomendación. No podríamos decir que es tan bueno, porque claramente, pucha, ¿por qué me tendrían que gustar las 10 películas mejores de la historia? No queda tan claro. Pero en el fondo eso, o sea, cuando uno se va a la definición más amplia, tenemos que recomendarle algo al usuario, de la cosa que nos interesa. Eso es lo que esencialmente es un sistema de recomendación. ¿Algún comentario hasta aquí, Robo, Chris? Sí, algo que pensaba decir después en la sección de memes. Cuando uno no tiene un sistema recomendador y tienes muchas opciones, a veces no eliges nada porque te quedas paralizado por tantas opciones. Así que son súper útiles, no solamente para darle un mejor servicio a los clientes, sino que también para que los clientes tomen una decisión. En general. Estaba escuchando por ahí un experimento que habían hecho con que era jam mermelada. Habían puesto mermelada en un supermercado en 2 booths. Uno tenía como 6 mermeladas, por ejemplo, y otro tenía como 30. Y resultó que fue más gente al de 30 porque era más atractivo, había más opciones, pero compraron más en el de 6. Es más atractivo tener muchas opciones, pero al final la indecisión como te abruma el tener tantas opciones. Entonces, al tener un sistema recomendador, tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes muchas opciones, pero le presentas a la audiencia solamente las pocas que tú crees que le van a importar. Es un tema interesante porque vamos a hablar, pero llegar ahí, cómo evaluar que la cuestión está funcionando.
y de hecho alguien lo mencionaba muy explícitamente en algún lado de los artículos que leí, que una cosa es lo que yo pueda calcular matemáticamente, digo, no, si esto funciona, y lo otro es la real life, pues, ¿cachai? Onda, la vida real me va a decir si es que la cuestión está funcionando o no. En el fondo hacer 18, por ejemplo, ese tipo de cosas que en el fondo es la prueba empírica de que, sí, mi cuestión apalanca algo, ¿cachai? Hay detallitos que no necesariamente están en la métrica que evalúa y no se pueden evaluar. Voy a ver si llego a eso, que igual me pareció interesante. Por ahora voy a seguir nomás, si no hay nada más. Busqué un caso de motivación, porque siempre me gusta leer como intro, así como el Robo nos mostró un caso aplicado del teorema de Bayes. Me gusta ir a buscar alguna cosa donde esto haya tenido impacto. Y no sé si conocen esta historia, Robo Chris. Netflix Price se llama. Es un clásico, el ejemplo clásico. Y es muy bueno, sí. Sí, Por si alguien no lo conoce, sí. igual lo traje porque encuentro muy entretenido cómo se fue dando igual. Yo creo que hay que saberlo, como data scientist, hay que saber ese caso. Sí, hay que saber esta historia. Sí. Así que está bien, Mati, adelante. Este es el más famoso. Lo tengo que contar, estoy buscando el link que lo tengo acá anotado en la presentación. Espérenme. Que me leí la historia de acá. Creo que es un libro, así un libro completo. Sí. Es casi novelesco lo que pasa en la cuestión, por eso les digo. Mira, alguien nos dijo la vida, dijo, Lucas Barraud dijo, ¿qué tal chicos? Como en el mundo real encuentro que la gente elige en general entre 3 productos, uno o más. Si le ponen más cosas como opciones, entran en duda y eso es malo para la venta. ¿No veis? Es lo que decía Rob. Claro. Esa es la real life también. Bueno, este caso es terrible entretenido porque lo que va diciendo acá, en el 2000 al CEO de Netflix se le ocurrió como una idea igual loca, abrir y mostrar su dataset de completo de como user interface, quizás es bueno que lo explique ahora, porque quiero mostrarles cómo se ve la base de datos de lo que mandó. La tenía acá en Wikipedia. Esto está en Wikipedia, lo tengo todo torpedeado. Esto fue lo que liberó el CEO. Liberó un set de usuarios que le daban a la película y que les liberó una cuadrupleta, ya básicamente que tenía el usuario, la película, cuando hicieron el rating y el rating. El rating iba de 1 a 5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos una película, Star Wars, Matías le puso un 20 de enero, le puso le puso un 3, ¿ya? Eso es un registro. Y así liberó todos estos registros con esta cantidad de usuarios y esta cantidad de películas que están bien para ratear. Y quedan en total una cantidad de 100 millones más o menos de rating, ¿sí? Agrándalo por un poco. Chucha, Se ya, ve un poquito perdón. chico. Se ve, Gracias. pero mejor que se... Es, ahí sí. Bueno, y se llama Netflix Prize porque básicamente puso un premio de $1 millón a quien lograra mejorar su algoritmo de recomendación. Ellos tenían una cuestión de recomendación que se llamaba como Cinema Match, creo que se llamaba la cuestión, olvidé el nombre que tenían, y liberó el dataset y les dijo ya, a la gente, el gana $1 millón es que logre superar en un 10% a nuestro sistema. Ese se gana mejorar y en una métrica muy específica también, que era en esta de acá, era el valor medio de la cuestión. Para explicarlo un poquito más en detalle porque lo encuentro súper interesante. Tenían gracias por el follow, Juan. Tenía 2 sets, uno del training set y uno en el quad set, que estaba separado en 2 partes, que era el test set y el quiz set. El test era como para el ganador final. El quiz era uno que uno podía ir submitiendo respuestas y como que básicamente ibais probando cómo te veía yendo. Entonces, esta cuestión de concurso duró 3 años, por si acaso. 3, creo que sí. Dura Bueno. 3 años, ¿cachai? El 2000 y sea el ganador, perdón, en el 2000, ¿cachai? Y esto es lo entretenido de este artículo, que te va contando un poquito la historia de cómo se fue dando, porque no es solo que ya Netflix lo liberó, alguien ganó, logró el 10% y chavo, sino que tiene como varios detalles que de verdad uno puede escribir casi una novela con la cuestión. Entonces tenéis como este test set y tenéis este quiz set donde la gente iba poniendo. De hecho quería ver cómo se veía el sistema de recomendación de Netflix de esos años y lo encontré. O sea, encontré una foto que yo espero que sea verídica. Una wea como en Yahoo, así. Se llama Cinematch y le tengo que hacer zoom porque si le hago clic a la imagen ni se ve la cuestión. Entonces tenían un sistema de 5 estrellas, así, algo así. Entonces aquí sale una película, Life in the Underground Grove, y tenían como una cantidad de estrellas que uno podía ratear estas películas, que acá le pusieron 5 estrellas, ¿ya? Ojo que Netflix en el 2000, y lo leí por ahí, cambió al sistema manito para arriba, manito para abajo, ¿ya? Ya no rateáis con estrellas, sino que solo ponís como si te gusta o no te gusta. Dato curioso. Entonces, bueno, ¿qué puso? Puso el $1 millón. No me acuerdo si esto era en Netflix o en Amazon Prime, pero después agregaron el I Love It, el doble pulgar para arriba. Y no es no como sé un punto eso. intermedio. Ya, entonces, bueno, al final tenía estos 4 datos
tenéis lo que tenéis para entrenar y tenéis básicamente uno que te permite saber cómo vais y uno que es solo, obviamente las respuestas de estos puntajes se lo saben ellos nomás, y uno que va a determinar como ya, con el test set, el que logra hacer el 10% es el ganador. Oye, Mati, no caché si sabes este dato, porque Netflix antes no era por streaming, sino te mandaba el DVD para la casa. Sí. Y no sé si esta época incluía justo las notas, bueno, el servicio por DVD por streaming. Esto era DVD, según yo, todavía en estos tiempos. Porque en el 2000 empezaron a lanzar como el streaming. Entonces, De hecho, mira, no sé bien con precisión cuándo lanzaron el streaming, no lo busqué, quería buscarlo y después como que no lo hice, pero efectivamente la implementación de este algoritmo, el que gana, creo que parte de las razones es porque cambiaron a esto de streaming, ¿cachai? Entonces tomaron algunas cosas para usarlo, pero no usaron todo, no como que no implementaron directamente la solución. De hecho, porque algo relevante de las recomendaciones en esa época de Netflix, si era por DVD o antiguamente por DVD, era que ellos te mandaban como 5 películas. Te podrían mandar 5 películas, algo así. Entonces uno veía uno y aparte tenía otros DVDs para ver durante la semana. Entonces la idea era recomendarte películas que tú vieras, porque fome que te recomendaran como en el set películas fomes. Entonces era bastante relevante porque el costo era alto, porque estaban mandando películas que ojalá a la gente le gustara. Como que era un poco más fácil porque empecé a ver y no me gusta, cambié de película. Entonces ahí era muy relevante. O sea, no, ese dato no lo manejo, pero me hace sentido, ¿cachai? Al menos sé que eran DVDs por este tiempo. ¿Qué pasó en el círculo de los ñoños? O sea, nuestro círculo. Esto igual hizo harto ruido, ¿cachai? Igual era $1 millón, era data. De hecho, más que la plata, lo que era curioso es que te liberaran tanta información, ¿ya? Que después tiene una polémica, eso que lo voy a mencionar al final, pero liberaron un dataset gigante, real en el fondo, que podía ser súper útil. Y bueno, despierta el interés de dos grupos muy en específico, que son, nunca sabía qué significa esta cuestión, esta sigla, se me olvida, un holding de telecomunicaciones, y despierta el interés de unos locos de Netflix, perdón, de Princeton, ya de unos grupos de estudiantes, ¿sí? American Telephone Graph Telegraph. Están ahí desde el... Concha su madre, del año de la pera. Alcanzar por un año estar en el... ¿Cuál es? Acá lo menciona, este equipo, y unos locos de Princeton que eran estudiantes de universidad, que tenían tiempo y dijeron, no, esto se ve choro, trabajémoslo. Ya son los dos protagonistas de esta historia, así que por eso los menciono a ellos en particular. Hay más protagonistas entre medios, pero ellos son los principales. Si tuviésemos que hacer una novela, ellos son como los personajes principales de esta cuestión. Y igual es choro porque en el fondo como que se meten a trabajar, como dije que duró 3 años, no demoraron como 2 días en sacar un sistema de recomendación más pro que el Cinematch que ya tenía en Netflix, ya. De verdad se demoraron la nada, así como en los 2 días apareció uno que había superado. Y se demoraron como 15 días más o algo así en sacar a alguien que tuviese un 1% más. Pero ya, si era un 1% más. Porque había una regla, esto era entretenido, habían 2 reglas porque era interesante este problema también, aparte de que era un dataset grande, es que la licencia del algoritmo no quedaba para Netflix tampoco el código. Entonces tú lo podías usar. O sea, yo iba a invertir tiempo en investigar algo que finalmente iba a poder usar, no iba a tener que pasárselo a Netflix, toma y lo tení y me gané el millón y chao, como que vendiendo mi idea. Tenía que darle una licencia no exclusiva y sería todo. Entonces eso llamó la atención de estos grupos de AT&T principalmente porque ellos como que trabajaban y les podía servir esto que iban a desarrollar. Bueno, resulta que como había una restricción que si no porque había que lograr un 10% de mejora respecto a su algoritmo actual, pero si lograba uno, estaba ahí como concursando por el premio de $50,000 al año. O sea, cada vez que mejorara en un 1% el resultado del año anterior, aspiraba a $50,000, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? O sea, Pero 1% el primer año. ¿Aspirabas a eso por random? Así como todos los que lograban superar en uno, ¿o era el mejor de ellos? El mejor de ellos. El mejor de ellos probablemente. Se ganaba al final del año no los $1,000,000, sino que los 50,000. Ya, o sea, es que no era tanto que aspiraba... O sea, era o te lo ganas o no te lo ganas. O eres el mejor del año pasando el 1% o no. Si fuéramos matemáticos diríamos que es condición necesaria, no suficiente. Ajá. Entonces es necesario estar 1% arriba del resultado anterior, pero no te lo ganáis si es que alguien te supera, ¿cachai? Sí. Sería el mejor del año con al menos un 1% de mejora respecto al último modelo del año pasado, ¿cachai? Al mejor del año pasado. Sí.
Y lo que te cuentan acá en el artículo, que igual es largo, y lo voy a resumir, porque si no me voy a gastar todo el stream contando la historia, es que en realidad lo que fue pasando es que se empezaron a dar cuenta que por sí solos no iban a lograr hacer ni una cuestión, ¿ya? Como que yo, por ejemplo, Chris y Rodo trabajando así, como que chocábamos con unas paredes que era como, bueno, tenemos que empezar a hacer como una especie de comunidad y empezó a crearse como una especie de foro donde la gente iba compartiendo ideas, así literal. Y hubo un personaje importante entre medio de la historia que es Funk, ese que está acá, que agarró esta matriz, porque al final esta base de datos uno la puede representar en una matriz y sacó esta cuestión que es Singular Value Decomposition, que es una técnica clásica para descomponer matrices en dos partes. Y como que esta cuestión mejoró caleta, como, oh, bueno, esta técnica sirve caleta, y como que dio una idea donde la gente empezó como a avanzar más y más. Y así se la llevaron harto rato. De hecho, Funk abandona el proyecto, en realidad. Lo que sí es Di Carlo, ese que sale aquí. Este igual lo abandona y dice, no, ya ahí llegué hasta aquí, toma, ahí está el conocimiento, como no voy a seguir más, y tienen lo que avanzar. Y siguieron por varios años. Esta parte me la voy a saltar de lo que fue pasando por los años. Y me voy a llegar al final de la historia, porque si no, de verdad me consumo toda la cuestión. ¿Qué pasa al final de la historia? Después de 3 años, el equipo de AT&T se había fusionado con un par más, terminaban siendo igual caleta, y se llamaban contra el equipo que se llama Ensemble, que eran como 30 locos más, que eran los de Princeton. Y en el que acá lo dice, lograron la fecha exacta, no creo que la perdí por acá. Acá está, en el junio del 26 del 2000, estos que son los Pragmatic Shadows lograron finalmente superar en el 10% el puntaje de respecto al original, ¿ya? O sea, habían logrado el requisito para ganarse el $1.000.000. A partir de ahí, habían una ventana de 30 días para que todo el resto pudiese submitear su algoritmo, y ahí con esos que submiteaban se determinaba el final con el que dije yo, porque en el fondo uno probaba en el quiz set, ¿ya? Entonces en el test era el ganador, entonces se activa la condición de como ya se acabó este concurso, tienen 30 días para submitear toda la cuestión, y ahí se decidimos el ganador. Y el equipo de Ensemble, que es el de los de Princeton, habían estado súper cerca por mucho rato, o sea, estaban ahí codo a codo básicamente, ¿ya? Entonces como que se desesperaron, aquí empiezan a contar la historia de que al loco así literal como que le dice, no, weón, tengo un archivo donde es mejor que el que estáis mandando así, pero me quedan 20 minutos, tengo que enviarlo como en el último segundo que me queda para submitearlo. A ese toque es la historia, como de verdad mandándolo, como cuando estáis subiendo la tarea de la universidad, así en el último segundo, y el weón cuenta que tuvo que navegar entre 1000 archivos, lo encontró y lo subió así. Aún así tenían que determinar el ganador, los logró subir en el tiempo que correspondía, pero no necesariamente habían ganado, porque finalmente los de Netflix tenían que, con el test set, determinar quién había ganado. Cosa triste, de hecho acá están los ganadores del premio, no ganaron, o sea, hicieron la tarea tarde, estuvieron a punto de ganar. De hecho en el premio final sacaron, en el test set, tanto Belcore como Ensemble sacaron exactamente el mismo puntaje. Así con todos los decimales, el mismo. Y el criterio de por qué ganaron los Belcore sale aquí mismo, porque el otro lo entregaron 20 minutos después, o sea, submitearon el resultado ese 20 minutos antes que los de Ensemble, así que el ganador final fue pero se pasaron del límite de tiempo, no es que no, simplemente lo entregaron después. no es que se hayan pasado, lo pasaron 20 minutos tarde respecto a los otros, ¿cachai? Es como que submitemos los dos mismos una weá que es igual de buena, pero yo lo meto 20 minutos tarde que tú. ¿Quién gana? Tú, ¿cachai? Ya, ok. De película la weá de historia, me encuentro. Y nada, pues aquí lo describen como los 20 minutos que te costaron $1.000.000. Y ahí termina la historia. ¿Qué pasó? Netflix le fue bien con esta weá, intentaron sacar una segunda versión de este concurso, pero no, como dije, no implementaron el algoritmo así propiamente tal, y algunos dicen que fue un fracaso por eso, pero de ahí lo desmienten ellos mismos diciendo que en realidad sí aplicaron técnicas. Lo que importaba fue como el desarrollo que hicieron, ¿cachai? Fue mucha gente investigando este problema, entonces hubo un salto más o menos grande en lo que eran sistemas de recomendadores, ¿cachai? Eso fue lo valioso. El $1.000.000, de hecho, que Belcon lo dona como una fundación, así de nada le importaba la wea. En temas de MLOps pasan este problema para indicar de que hay que pensar también en la implementación de lo que uno está desarrollando, porque era costoso el cálculo de la recomendación. Era muy costoso computacionalmente en ese momento, entonces como que pues no lo implementaron en su totalidad, y por eso pusieron parte. Pero los de MLOps, cuando uno estudia eso, te indican que hay que pensar en el sistema,
más que más allá del modelo, la latencia, el throughput, la velocidad que entrega el resultado. Ese es un tema de los sistemas recomendadores en general, que lo vamos a ver porque la matriz puede llegar a ser enorme, después si uno la pone tal cual. Y dato adicional es que esto fue, ¿cierto? Kaggle apareció en 2010. Me parece que esto fue como un incentivo de o alguien lo iluminó para decir que, oye, esta es una buena idea de las bases de datos, hacer competencia, que esta gente compita para lograr una mejor solución, que como tú mencionaste, foro donde comparten las técnicas. En nuestro primer capítulo vimos el foro de Kaggle y había gente comentando técnicas. Entonces yo creo que Kaggle se inspira demasiado en Netflix Price. De hecho sale por acá, explícitamente es un producto de esto. Lo mencionan, no sé en qué artículo lo habré leído, pero Kaggle sale de esto. Ah, bueno, sí. Efectivamente. Y bueno, solo para cerrar la historia, porque el último capítulo es como que cancelaron la secuencia. ¿Qué pasó? Que unos locos, igual fome, como que agarraron el dataset, hicieron otra base de datos y lograron como identificar a clientes con la base de datos que liberó Netflix, ¿cachai? Como, oye, este loco es tal y tal, que calificó tal persona, ¿cachai? Como que no estaba bien, no perfectamente anonimizado. Y los demandaron, los demandaron porque voy a sacar plata por eso en Estados Unidos, entonces como que los demandaron. Y fue súper fome porque eso hizo que cancelaran la secuela, como la segunda versión, y leí un par de comentarios de los mismos que participaron y era como medio, puta, igual fue de mala leche porque a nosotros nos consta que Netflix hizo lo mejor posible por no tratar de liberar eso, ¿cachai? No es que como lo liberaron irresponsablemente, sino que se preocupó, hizo algunas alteraciones, pero aún así los locos lograron encontrar un resquicio para, como le hicieron el exploit igual, ¿cachai? Y con eso igual lo podían demandar. Así que la secuela se canceló y no se ha vuelto a hacer, ¿cachai? Nunca más se retomó. Así termina la historia. Un sabor amargo a la versión 2. Este es el ejemplo motivador. Yo lo encontré súper entretenido, me entretuve caleta leyendo esta historia, por si acaso. Conocía el caso, pero no conocía los detalles. Y los detalles igual son sabrosos. Sí. Hiciste un buen resumen. ¿Y cuándo la película? ¿Cuándo sale Netflix? Yo creo que en algún momento sale Netflix Price. Tiene que estar. Da como para un documental de media hora, yo creo, fácil. O sea, Sí. sin problema. Sí, de más. Ya, vamos al contenido propiamente tal que logré averiguar entonces. Después de la charla de la motivación, clasifiqué porque todos hablan de esta cuestión. Básicamente esta cuestión se separa en dos mundos. Uno que llaman, y cada mundo tiene sus subclasificaciones como siempre, dependiendo de cómo tomé el approach. Pero quise irme a lo más general, porque en verdad, cuando yo aprendo, siempre trato de ir de como, bueno, de todo el entendimiento que tengo, qué es lo de arriba, y después ir desgranando, como que te vaya haciendo doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, porque en verdad voy a hacer tantos doble clic de repente, cambiar el algoritmo y un doble clic nuevo. Así que, pero como que hay una clasificación así a nivel macro, que todos hablan de estas dos, y una se llama Collaborative y otra Content Method, ¿ya? Esas son como las dos clasificaciones principales en estos dos mundos. ¿Qué es cada una? Las procedo a explicar inmediatamente. ¿Ya? El Collaborative Filter Method, la idea principal, lo voy a leer literal, la idea principal es que las interacciones entre usuario e ítems son suficientes para detectar similares usuarios o ítems y hacer predicciones basadas en la proximidad, ¿ya? Literal aquí usáis, por ejemplo, solo lo que te dio Netflix, no tenéis ninguna información del usuario, de la película, solo sabes para la cantidad de usuarios que tenéis y para la cantidad, voy a hablar de películas ya que he estado todo el rato hablando de Netflix, cuestiones y películas en este caso, solo sabes qué rate le dio, ¿ya? Tenéis que, entonces, en base a solo la matriz, tienes que lograr hacer una recomendación y eso se suele hacer por proximidad. Ya lo voy a explicar un poquito más en detalle. Y por ejemplo, acá te da un ejemplo de user, por ejemplo, tengo suscriptores y tenéis en la interacción de la matriz, esta matriz se llama User Item Matrix, ¿ya? Y por ejemplo, tenéis el rating que le da al usuario a la película, por ejemplo, de 1 a 5. ¿Qué otras cosas podéis tener? En caso de libro, el tiempo que gastó el lector en un artículo, ¿ya? O podéis tener un comprador, productos que cliqueó o no cuando fueron sugeridos. Esto es importante, hay una clasificación aquí que no la puse, pero hay dos formas de darle, desde cómo clasificar, si le gustó o no, si está como bien con eso o no, de alguna forma, y le llaman explícito e implícito. El explícito es yo poner la estrellita. Por ejemplo, yo pongo 1, 2, 3, 4, 5. Pero, por ejemplo, si estuviésemos pensando en YouTube, por ejemplo, el tiempo que yo gasto en los videos es un implícito. Yo lo recojo, tú no me estás diciendo explícitamente, oye, yo gasto tanto acá o me gustó el video. Yo lo voy a deducir
que si gastaste más tiempo en el video, es una deducción, obviamente no es, podría uno cuestionarla, pero es lógica, si yo gasto más tiempo en tu video, voy a decir que me gustó, ¿ya? Entonces esa es la clasificación entre un rating explícito y un rating implícito, ¿ya? ¿Se entiende el Collaborative Filter Method? Que en el fondo no usáis nada más, solamente como el registro de lo que ha sucedido y cómo yo he calificado, sea explícito o implícito. Una consulta, Mati. En esta matriz, por ejemplo, estamos hablando de libros, o sea, de una película. ¿Ya? Pon cualquier ejemplo, dale. Sí, y incluyo el rating. Y ponte también puedo incluir el tiempo o me tengo que decidir por una medida. Yo diría que tenéis que seguir una medida. Ya. O sea, en mi estudio inicial, en volar Sí. existe lo que tú decís, pero Ya. tiene que tener otro nombre en volar. Como que todos te hablan de una medida, ¿cachai? Sí. Sí, me parece lógico que sea una medida. Para que sí. Lo que pasa es que me imagino que no llegué tan allá, sería una buena pregunta para ChatGPT, pero te apuesto que si así con un método, con otro método, después los combináis, alguna weá, como que creáis otra cosa, ¿cachai? Sí. Como que tiene sentido que podáis combinar las métricas igual, pero siempre te hablan de como el rating, el tiempo o cosas así en la literatura. Como insisto, yo partí leyendo esto el fin de semana. No soy experto en sistemas recomendadores, así que si alguien del chat conoce si la pregunta del quiz, por ejemplo, bacán. Yo feliz que nos responda. Si no, le podemos decir a ChatGPT si puedo combinar las cuestiones y le damos creer. Pero confío más en la gente que ha trabajado con esto. A mí me hace sentido que sí podáis hacerlo, que haya algún método que podáis ponerle doble clasificación o alguna wea así, ¿cachai? Chucha, René me dejó dado vuelta porque no sé lo que me dijo. Me puso lo que se ocupa harto es Multi-Armed Bandits y RL. O sea, sí. Y el multi-bandit también es como un sistema de reinforcement learning. Cuando uno empieza a estudiar reinforcement, uno estudia el multi-arm. Y si recordáis mi torpeo de cómo me decía ChatGPT que estudiara esta cuestión, lo último que menciona son modelos de Deep Learning, en verdad. Así que no sé si será los mejores a día de hoy. Hoy, ¿dónde quedó mi ChatGPT? Se murió. Según René se ocupan, harto. Sí, le creo a René, le creo todo. De hecho, como sé poco, te voy a creer todo lo que me digan de acá en el chat, mi método. Me da un segundo. Ya. Están en los conceptos avanzados, está en la parte de aprender un poco de Deep Learning for Recommender System. Así que no sé, no puedo decirte ahora, yo voy a explicar lo más básico y lo más intuitivo. Porque si se fijan, de hecho, lo que está acá es súper intuitivo, es como lo que uno haría. Porque la más intuitiva, de hecho, creo que lo tengo. No tengo antes primero eso. Ya. Cuando uno ve esta diapositiva y piensa en mi intuición, lo que decía es como, ok, yo me gustan tales películas, tales libros. Chris es alguien muy similar a mí, por ejemplo, entonces le voy a recomendar me voy a recomendar lo que le gusta a Chris. Pues. Es lógico, porque en el fondo estoy buscando como con usuarios similares, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo, güey. Es como yo así, como cuando lo pensé y lo leí, dije, obvio que sería la idea que yo seguiría, es como, puta, yo me parezco a Chris. Chris dijo que esta cuestión era buena, bueno, se la voy a recomendar porque es probable, como se parece a mí, que sea buena, ¿ya? Eso trae sus problemas, que hay una weá que le llaman el cold start, que es como, ¿cómo le recomendáis a gente que no tiene ni una interacción? ¿Cachai? Es un problema que lo quiero mencionar al final, como que llegamos, pero es como eso, como, ¿qué pasa con las cosas? Esta cuestión al principio se ve súper bonita, pero depende mucho, te lo dicen en todos lados, todos los artículos que leí, que hay un problema cuando la gente califica nada o hay un producto que es muy nuevo. ¿Cachai? Básicamente todo lo nuevo sufre de un problema y cómo lo recomendáis es un tema. Y por supuesto hay soluciones triviales como recomendar las 5 más populares, cosas así también para esos usuarios. Y después ir viendo cómo se va dando su interacción y lo vaya ajustando. Pero este es collaborative. Yo creo que aquí la palabra clave que uno empieza a cachar era que es collaborative, efectivamente. Porque como que en el fondo es colaborando entre todos los usuarios y ítems, así me lo imaginé yo para meterme en la conceptualización de mi cabeza. Estamos colaborando entre todos y yo saco una respuesta. Se entiende, ¿no? Para mí es súper intuitivo esta cuestión. No sé si... Ya. Te sigo, Mati. Entonces después hay otro que le llaman Content-Based Method, ¿ya? Y en este caso, ya no solo consideráis la información de los usuarios ítems, sino que empezáis a considerar información particular de los usuarios. Por ejemplo, género, edad, trabajo o cualquier otra información personal del usuario que creas que es relevante. Y para variar, esto sigue siendo el típico problema de Machine Learning clásico, que yo podría incluir cualquier cosa personal que no tenga nada que ver con mi gusto de películas, pues, ¿cachai? O sea, si estoy tratando de recomendar películas y le incluyo no sé cuánto me mide el pie izquierdo, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿se entiende?
O sea, igual hay que tener features que tengan sentido con la weá que estoy más o menos, con el fenómeno que estoy estudiando. O bien puedo tener características de los ítems, ¿ya? Que por ejemplo pueden ser películas, actores, duración o algún otro dato de la película que pueda ser relevante. Y en el fondo, como que como que empiezo, medio hago un modelo, bueno, que es un poco lo que está aquí. Obviamente voy a usar igual mi matriz, ¿ya? Leí un par de métodos de esto, en bola llegó, esto no lo estudié tanto, estudié más el otro, el más simple. Como que yo siempre voy partiendo por uno, me gustaba más el otro. Cuando vi este dije, no me gusta, como que el otro suena más choro. Entonces este lo leí un poquito, leí un par de videos y cosas que estaban por ahí, y de cómo se hacía. Tiene algunas ventajas, sí, obviamente, que obviamente podéis, por ejemplo, a los nuevos, podéis empezar a recomendarles cosas al tiro, porque como que podéis segmentarlos con esa información. Es decir, bueno, a los que les gustan este segmento, les gustan estas películas, ¿ya? Ese tipo de cosas ya empieza a tener ventaja. Otra cosa que era interesante en general, que igual lo considero obvio, pero uno lo nota cuando lo lee, es que obviamente es más difícil recopilar probablemente información de los usuarios que te den su información, a recopilar información de los ítems que estáis como ofreciendo o recomendando. Por ejemplo, de las películas sabéis todos los datos en realidad, ¿cachai? Un montón de datos. Pero de los usuarios, puta, si querís, te suscribís, le ponís tu mail, tu edad y todo lo que queráis, pero no necesariamente lo tienes. Entonces, en general, es mucho más fácil conseguir información de los ítems que información de los usuarios, por si acaso. Pero al final, combináis ahora la interacción que tiene, lo combináis con la información del usuario o la información de los productos o una mezcla probablemente, y creáis una especie de modelo que toma todo y te responde cuál es la nota, finalmente, ¿ya? El artículo que yo seguí de base hablaba harto de la varianza, de si tenía más bias o no. A mí esa cuestión como que no me gusta tanto cuando la leo, pero tenía sentido que acá si le metíais más features o más cosas, como que en el fondo yo me lo imaginaba como que medio lo sobreentrenaba, o sea, perdón, lo overfiteaba y entonces podía tener más bias, ¿cachai? Como que tendría a chuntarle más concentrado, o sea, baja varianza, pero te podía ir salir de la solución, en el fondo. Como que te pone a predecir por un lado que no es, ¿cachai? Si es que está como mal entrenado todo. Entonces, este es el otro método, ¿ya? Content-based method. No sé cuál es el más popular, o sea, lo dejo ahí abierto si alguno de ustedes lo sabe. No sé cuál, o si en la vida real se usa una combinación de todo. En realidad los híbridos son los que porque, bueno, puse dos y hay unos métodos que se llaman híbridos, que son la combinación de ambas, la clásica, como que tomáis elementos de uno, elementos de otro y así una cosa que es híbrida, y generalmente funciona, en mi experiencia, todo lo híbrido funciona más o menos bien, pero es más difícil de entender, obviamente. Entonces yo les mentí un poco, que en realidad como que cuando uno va haciendo doble clic en estas cuestiones, solo quiero saber si hasta acá se entiende más o menos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Déjame ver si... Dame un Si hay segundo. dudas si alguien del público tiene dudas, escríbelas. O cosas que consideran relevantes, que obviamente También. como esto se Sí. llamaba Ayudando a aprender a Mate y estudiar, pueden aportarme cosas que yo no sé o no tengo idea, ya cosas que puedo considerar interesantes. Ya, no, creo que hasta ahora voy haciendo el resumen de lo que fui aprendiendo en esta cuestión. Ya, volvamos. Ya, entonces en realidad cuando hay una esquemita que saqué por ahí que dice como los sistemas recomendadores se pueden clasificar en lo siguiente, en los que ya expliqué, que son los content, que en el fondo usan la información del usuario y el ítem, aparte de las interacciones. Están los colaborativos, que hay dos en realidad, que yo solo mencioné como hoy usan solo la matriz, pero en realidad hay dos tipos de modelos. Y esta cuestión era media crisp, pero los memory based son los que yo expliqué más intuitivamente, que en el fondo es como, ¿sabéis que voy a usar como la cuestión y voy a encontrar similitudes entre el usuario y voy a recomendar ahí? En cambio hay unos que son model based, que esta cuestión era media tricky para mí cuando lo leí, lo traté de leer como bien en detalle, pero no me quedó del 100% claro, pero lo que sí era claro es que usaban algún tipo de composición de la matriz. Y de hecho, creo que es buen punto para hablar un poquito de eso. Me lo estaba saltando y quería hablar de eso. Y finalmente tenéis como los métodos híbridos que combinan mods. Ya, cosas que el Chris empezó a notar inmediatamente que no lo habíamos discutido. Derecha de tu pantalla. Ah, ya, verdad es que lo tengo en pantalla. La tapa. Ya, que como lo pongo en pantalla completa, pero esta cuestión es... En no me modo deja. presentador, yo cuando presento pongo modo presentador y ¿Ahí? no, que como yo ocupo Canvas, aparece distinto. Claro. Pero bueno. Ya, no me sirve. Un tema interesante que mencionó Chris, que es como el tamaño de esta cuestión. Lo mencioné al principio, que hay que tener cuidado. Si uno empieza a hacer los cálculos, por ejemplo, lo que yo lo hice, lo puse delante. Netflix dijo que tenía 1000 usuarios y películas. Las liberó en forma de
de cuatrupletas, así se llaman estas cuestiones, no sé cómo se llaman estas cuestiones. Pero se entiende. Y tengo el cálculo, Fue o sea, formato largo, ¿no? formato largo, sí. Pero imagínate yo pusiera la matriz, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tener los 400.000 usuarios para abajo en fila, y tengo que tener las películas para la derecha, ¿cierto? En columna. Y tengo que ponerle para el usuario 1, tengo que ponerle para las 17.000 cuáles sí ha rankeado de verdad, pues, ¿cierto? Entonces le voy a poner 5, 3, vacío, 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 2, vacío, 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 ¿cierto? Sí. Y te da este largo, pues, te da 8.000 millones esa matriz, que no es nada despreciable igual, pues, en verdad. Sí. Ro, ¿tú te Gigantesco. sabes los cálculos por RAM de estas cuestiones? Los cálculos por RAM. Si asumiera No. que esto es un byte por registro que tenéis que guardar. No entendí la pregunta, pero yo creo que la respuesta es que no. Lo que pasa es que uno cuando tiene el tamaño de una matriz podía hacer unas estimaciones que ahora me demoraría mucho en hacerlas, como tratando de deducirlas, pero podía estimar cuánto Ah, esto te gastaría en memoria, ¿cachai? Más o menos. Ah, buena. No ya. sabía que existía eso. La voy a averiguar. Sí. Es que piénsalo, Pero cuando tenéis no que sé. almacenar una matriz, si eres totalmente ineficiente, vaya a tener este ancho, esta cantidad de registros, ¿cachai? O sea, como vaya a almacenar la cantidad, De como puntos de datos. claro, puntos de datos. Y el tema es que, claro, la mayoría es nada, ¿cachai? Cero, Sí. lo que queráis, pero igual los tenéis que almacenar de alguna forma. Entonces, obviamente sí, pero si lo hacía la bruta es pesadísimo, weón, ¿cachai? Como Entonces, cada dato puede ser 8 bits, porque es un integer de 0 a 5. No sé, 8 bits, por eso. claro, po. Entonces, Y ya como son que 8, vais, ya son 8 millones. Como que caleta. A ver, vamos a hacer cálculo. Dale más y voy a tratar de hacer cálculo. dale. Entonces tú puedes calcular más o menos cuánto te gastaría memoria RAM si lo hicieras ya a las brutas, y por supuesto te termina dando, hola ingeniero Bizarro, ¿cómo estás? Estamos hablando de sistemas recomendadores, contamos una historia de Netflix y ahora estamos explicando los típicos ejemplos que uno es colaborativo y otro es de basado en el content base, se llama la cuestión. Y ahora está explicando que si uno almacena esta cuestión a la bruta es terriblemente ineficiente, pero uno intuitivamente se da cuenta el tiro que esta matriz es lo que le llaman sparse. Yo a veces hablo como si todos supieran todo, pero el concepto de sparse es que es como, ¿cuál es la traducción? Bueno, no me gusta escaso. Sí, Disperso, esparcido. sí, a mí igual me costaba decir esa palabra. Sparse, matriz, como, no sé, roda ayuda. Tú sabes todas estas cosas. Yo le digo sparse, Yo pero creo es que poco poblada, una matriz poco poblada, pero no hay una palabra, según yo, por eso le digo sparse. voy a poder ir esta imagen que me es más reveladora que mi intento de traducción malo. Aquí tengo un ejemplo de una matriz como que le llaman densa, que está poblada, y una sparse, porque tiene muchos nada, muchos ceros. Que es el caso de los sistemas recomendadores, porque la mayoría, nadie se ha visto 17.000 películas. Bueno, seguramente alguien sí le puso las 17.000, pero es como el caso de los 480.000. Entonces, cuando uno tiene matrices sparse, uno puede almacenar más eficientemente, hay algoritmos para trabajar matrices sparse en general, entonces no tienes que ser un maldito bruto de tener esta cuestión. Eso es solo lo que quería decir porque Chris lo mencionó, en el fondo, si yo voy con la solución, gracias por el follow, si tú vas con la solución bruta, generalmente termina haciendo una cuestión que no se puede implementar, ¿correcto? Claro. Ya, antes de seguir con este voy a ir a los memes, respetando el tiempo. Ya, ¿compartes la pantalla tú o quieres que lo cambie a la mía? Yo comparto. Dale. Voy a aprovechar de ver algunos que han posteado durante la semana, que igual Sí, hay uno bueno. algunos me dan risa. Sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, si hasta alguien tiene una duda, comentario, aporte de lo que sea el sistema recomendador, bienvenido, lo vuelvo a repetir. Y voy a dejar el Discord también si quieren postear memes y o si quieren comentar algo, preguntas, lo que sea. Este video lo vi, era terrible bruto, no lo voy a poner. Era de un PC a lo más. ¿Ah? Me sangraron los ojos. Esa era mi expresión. Ahí respondí. Este era un meme que posteó Hammer, que como terminaste en las drogas o en la pobreza, y acá dejé una instancia S2 que una de Amazon prendía. Igual si uno deja una grande, en verdad uno puede perder $5.000 Es un meme fácilmente. clásico. Como anécdota con respecto a eso, no por pérdida de plata enorme, pero quería pagar unas instancias que habíamos creado hace poco, traté de pagarlas y no tenía permisos para pagarlas. Ahí prendía. ¿Y qué hiciste? ¿Las mataste? No, ahí están. ¿Cómo? Estoy esperando a que me den permisos para pagarlas. Ah, muy bien. Espero que sean chicas, la verdad no sé. Espero que son todos. Total lo paga otros, Claro. no uno. Dale, Mati. Bueno, después teníamos un meme de Chile-Argentina que
Para los que no conocen nuestra geografía, nosotros somos un país alargado y muy angosto. Argentina es tremendo país al lado nuestro. No lo recuerdo, bueno. Todo tu mensaje de cómic dicen pequeños cambios. La próxima vez, por favor, escriba un mensaje significativo, sí lo leí. Un mensaje significativo que en la vida sí está llena de cuidados y no tenemos tiempo de tenernos y observar. Anécdotas también de esto, yo la pega anterior que tenía con los chiquillos me daban mucha risa los cómics que la gente ponía de repente. Me acuerdo que había uno que decía funciona y una wea así, y como después de nuevo, y era como weón, demasiado inútil este cómic, weón. Hay uno que dice te odio. ¿Eso no era tuyo, Chris? Sí, era un odio hacia ti, Rodo. ¿Por qué aplicaste esos cambios al bitmap por las claves? Mejor la embarrada en el código. Sí, porque no hice lo que tenía que hacer y yo la embarrada, y entonces como que te estaba odiando, Rodo. Sí, con el siguiente. Oye, pero me acordé, o sea, lo de los cómics, tú siempre no le decías Rodo porque la mayoría dicen nada, como whip. Sí. Cosas que no son necesariamente chistosas, porque igual un te odio igual me da risa, y es igual de inútil, pero por lo menos me da risa. El prueba no me da ni risa y no dice nada, ¿cachai? Cuando se trabaja en equipo, cuando he trabajado como en paralelo con el equipo, funciona muy bien hacer buenos commits. Y como que te nace hacer buenos commits. Es como más fácil porque estás como motivado, porque chuta, la otra persona va a hacer un pull y tengo que hacerle saber qué cambio hice. Entonces voy archivo por archivo, viendo, comiteando, comentando súper bien por qué le hice las cosas. Entonces cuando la otra persona haga el pull y si yo no estoy, puede ver los comentarios, ya, ok, entenderlo, así no me molesta si es que no estoy. Que cuando uno trabaja en equipo es mucho más fácil que salgan mejores comentarios y realmente vale la pena, Y cuando estáis solo tú trabajando en el mismo proyecto es como que un poco triste. Pero es necesario. Pero igual necesario. Hay que ser disciplinado y entonces yo me imagino como que me duplico y como que le escribo a mi futuro yo trato, como que me imagino que estoy trabajando con alguien, pero sé que estoy trabajando solo. Bueno, refiriéndote a tu tristeza, cuéntame una historia de horror en 5 palabras. 3 billones. Yo nunca he trabajado en Java, así que me da risa porque asumo que la gente que lo hace... He escuchado ese tipo de comentarios muchas veces. Pues, trabajé con Java un tiempo, pero, o sea, en la U fue lo primero que aprendí en programación. Pero nunca algo serio, entonces no entiendo bien por qué es tan terrible. Solo sé que muchas personas que trabajan con Java lo dicen. Yo he estudiado hace tiempo. Y era complicado como lenguaje, Python mucho más amigable para empezar, digamos. Ya está de moda, entonces todo empieza con Python, pero si empecé a estudiar Java era como, Python era como famoso, y empezar con Java realmente es como como complicado para empezar desde cero. Y aparte de eso es que tiene, no sé si ponía un string, parece, o algo te lo interpreta como integer, como tiene consistencia. He leído cosas que no funcionan lógicamente. ¿Alguien del chat sí, alguien del chat trabaja bastante con Java para que explique el por qué tanto chiste interno de que Java es terrible? Si no sabes programación orientada a objetos, te pierdes en Java. Ya, sí, pero ¿es eso nomás? Porque hay muchos otros lenguajes que ocupan programación orientada a objetos, entonces no sé, no veo tanto meme de la gente reclamando con C o C Sharp, no sé. Yo tampoco, no lo sé en verdad. ¿Ya? Bueno, por mientras lo descifran, de por qué el meme, tenemos este meme que dice It's only a clever hack if you are the one. Oh, ¿really? Este me suena conocido a algo, bueno, un libro real, ¿o no? ¿O estoy probando? O'Reilly es una editorial real. Oh, ¿really? Bueno, y aquí están los memes que supongo que puso Rodo de esto. Cuando siempre se hace tan chiquitito, weón. Sí, pon clic del mouse medio. Sí. Ahí está lo que hablaba delante de la parálisis de la elección. Choice paralysis. Cuando uno tiene demasiadas opciones, no sabe qué elegir y al final uno no elige nada, la planta nuclear explota. Así que por eso son útiles los sistemas recomendadores. Es una de las utilidades. Cuando uno va a comprar, imagínate que tú vas a comprar al supermercado. Pero en vez de verlo como un supermercado normal, lo ves como online. Esa es como la experiencia de compra online. Tú compras una banana y al tiro te dicen, alguien más compró esto con esa banana. ¿Te interesa? Y ahora te entendí el meme, weón. Es muy real, weón. A veces, bueno, depende, si uno crea la misma playlist, ahí es responsabilidad de cada uno qué es lo que pone, pero cuando ves como las recomendaciones para ti, así como de todos tus gustos, es un caos.
Y por eso, y también por el siguiente meme, yo uso algo que como una técnica para evitar ese problema. Sí, por favor, cuéntalo, Raúl, porque lo encuentro muy bizarro lo que hace. Y este es un clásico, es un vídeo YouTube o cualquier video inútil en YouTube y te empieza a recomendar horas y horas y horas de videos inútiles y nunca para. O en Y los veis Facebook, todos. en lo que sea. Entonces, como que se arruina el sistema recomendador, se arruina entre comillas, porque, o sea, si lo estás viendo es porque realmente te gustó o la cagaste, no sé. No, es que este es un tema entretenido antes de volver, que es justamente que optimiza YouTube. No creo que ponga si te gustó o no el video, ¿cachai? Yo creo que eso es la Tiempo hora vista. gastada, Sí, obvio que sí. sí. Está el ejemplo de Tinder. ¿Te lo sabéis, Mati? De No. que Tinder, el algoritmo de recomendación de pareja, en un momento llegó a ser tan bueno que las personas como que ocupaban la app, No, sí. encontraban a alguien, una pareja estable, que lo dejan de ocupar. La idea de Tinder es que ocupen más la aplicación y se suscriban al plan premium. Entonces no le conviene que la gente ocupe una vez y encuentre su amor de la vida y se vaya, sino que optimiza para que, no sé, la gente lo ocupe harto, pague, para mantenerse activo en Tinder. O Pero sea, eso de que es un tenga... caso distinto. O sea, eso es distinto a esto. Son casos de LI negocio. se llama esto. Es muy bueno también. Yo creo que está al Sí. nivel de leer todo esto, es como lo igual de entretenido que leer lo de Netflix Price. Sí, Otra sí, película. sí, pero en YouTube no es así, ¿verdad? A YouTube le conviene que tú veas lo más posible nomás y sobre todo que veas los videos que tienen anuncios, porque YouTube gana dinero por mostrar anuncios. Así que no tiene incentivos como para hacer la plataforma peor, para mostrarte cosas que a ti no te van a interesar o cosas así. No, Sino que Tinder tampoco hace eso, po. Es el tiempo de uso de la aplicación. Entonces te mantienen ya te enganchado. referías al tiempo de uso, claro. El Sí, objetivo po, del tiempo de uso, sí. enganchado a Sí, la aplicación. sus recomendaciones optimizan el tiempo de uso al final. Sí, Eso es lo que sí, hacen. sí. Pero la parte entretenida del ejemplo de Tinder es que como que no es que fueron creando esta weá del premium y después el super premium, ¿cachai? Porque como que el algoritmo ordinario el primero, después como que para recuperar el mejor algoritmo tenéis que pagar, pues para recuperar el mejor lo volvieron a nerfear y como que tenéis que pagar de nuevo. Una vez lo leí completo, así conozco el caso de Tinder, Chris, lo encuentro bueno también, bueno. Podríamos retomarlo después. Ya. Bueno, después de Ya, ese... y lo que iba a decir es que para evitar eso, que uno se encuentra con un video random y te empieza a recomendar puras cosas así, yo uso varias cuentas distintas en YouTube. Particularmente en YouTube porque es lo que más uso, pero lo podría hacer aunque tendría que ser gratis porque tendrías que pagar cada cuenta. Pero en YouTube es súper fácil. Crearte una cuenta nueva es facilísimo y puedes asociar todas esas cuentas al mismo correo. No es necesario tener varios correos, puedes tener un solo correo con 15 cuentas distintas de YouTube. Y en cada una de esas cuentas yo veo cosas distintas. Tengo una cuenta para cosas de ciencia de datos, otra cuenta para cosas de juegos, otra cuenta para cosas de estudios de tecnología en general, cosas de computación, etcétera. Entonces cuando tengo ánimo de ver algo en particular me voy al canal en el que ya me están recomendando todo ese tipo de cosas. Y trato de no mezclarlo para no ir ensuciando el algoritmo. Yo encuentro que esa weá está de loco. Yo no puedo. No puedo. De hecho, Son dos estoy que abro mi cambiarse YouTube cuenta. solo para ver lo que para que vean lo que me recomiendan. Dejen ver si no me sale algo que no sea mostrable. Sí, se puede mostrar mi recomendación. Mira mi YouTube robo. Juegos de pelea, batallas de rap, juegos de código, ajedrez, baile, juegos de pelea, One Piece y anime de repente va. Esa es mi recomendación y paso horas y horas viendo. Es Sí. tan bueno el algoritmo para que se den cuenta que yo nunca jamás he visto One Piece y todo lo que sé de One Piece es de videos de mierda que me recomienda, ¿cachai? Le hago clic así, pero conozco todos los personajes, estoy casi al día en One Piece, pero jamás he visto One Piece. Solo vi el live action que lo Oye, encontré. estás mostrando spoilers ahí. Sí, pero Saca ya fue. eso. No, ya fue. Bueno, y cosas de ejercicios también me aparecen de repente. Pero esto es lo que a Robo no le gusta, porque me recomienda una cantidad de cosas que no intersectan nada. Claro, todo muy random. Pero son los mejores videos que le hago a todos clic. Ya. A mí me lata cambiar de cuenta, en verdad. ¿Pero tienes otras cuentas? No, me lata cambiar. Es que yo creo que te da lata crearte la cuenta, no cambiar de cuenta. Cambiarse No, cuenta cambiarla. son dos clics. Nada No, más. son 2 clics, quiero 0. Bueno, Cero. Ese bueno de Rod es como... No voy a discutir con Chris. Quiero achicar esto, ¿cómo lo achico? Maldita sea. Ahí. No se ve en mi pantalla.
Ya. Bueno, dije que iba a hacer un deep dive un poquito nomás, ¿ya? Y si no, después seguimos hablando si hay más tiempo de otras cosas que leí, por los links que tengo por ahí, si es que se me alcanza. A veces no alcanzamos, así que elegí al menos lo que quería mostrar sí o sí, y después podemos seguir hablando de otras cosas, otros datos que tengo. Dije que estos eran los como que no usaban modelos intrínsecos. Haciendo una recapitulación habíamos hablado de esto y teníamos los métodos híbridos, los métodos que son colaborativos que usan la pura matriz de interacciones. Nos vamos a olvidar los que tenían como información del usuario ítems. Iba a hacer un deep dive en esta cuestión que en realidad busca proximidades. Y en realidad tenéis dos formas de hacer la proximidad. Uno que le llaman user use o user base, es como la nomenclatura que encontré por ahí, que es como entrar por las filas en el fondo. Que en el fondo es decir, ok, voy a ver los usuarios más parecidos y con los usuarios que sean más parecidos a mí, voy a hacer una recomendación de las cosas que no le he puesto nota, ¿ya? Ese es como el enfoque usuario. Y está el enfoque al revés, que es por el ítem, ¿ya? Entonces tengo un ítem, yo soy el usuario que interactuó con ciertos ítems. Entonces por cada ítem, finalmente van a recomendar cuál es el más cercano a los ítems que a mí me gustan, ¿cachai? O sea, de un ítem que a mí me gusta, van a recomendarme eso. Dije eso, que no es nada. O sea, a mí me gustaba tal cosa y un ítem que se parece a esto por alguna forma de que considero que está cercano a eso, y eso es lo que finalmente me van a recomendar. Es el enfoque como ítem. A mí me parece más intuitivo el usuario, pero dentro de todo lo que leí decían que funcionaba mejor este. No estoy seguro por qué, si alguien lo sabe me lo dice, o por ahí en algunos artículos mencionaban, no quise, como tengo que elegir qué ponerme a leer, no me puse a leer de por qué funciona esto. Eso es lo que les dije, que como era ayudando a Mati a estudiar, lo que no sé todavía es cuándo usar cuál algoritmo. Eso es como la segunda de esta cuestión. ¿Cómo? ¿Por qué no los dos? No, pues sí, pues, pero hay cachado que realmente cuando te enfrentáis a un problema, como que la restricción es como, oye, tenéis muy pocas calificaciones, te conviene este approach. Tenéis muchas clasificaciones, quizás te conviene este approach. Tenéis tal cosa, quizás te convierte este approach. Hay cachado que siempre funciona así. Yo lo que haría es usar los dos y, por ejemplo, si es que tienes un espacio para poner recomendaciones, pondría quizás en un comienzo 3 y 3, ver cómo funciona, y si hay uno que está funcionando mal, lo dejo como, no sé, con 5 para el de ítems y 1 para el de usuario, pero como para que se vayan complementando. Porque quizá hay información que se solape y otra información que no. Entonces, primero recomendaría los que ambos algoritmos recomiendan, y después de eso los que recomienda solo ítem, y después está algunos pocos de los que recomienda solo usuario, o al revés, o cosas así. Pero habría que hacer algunos A/B test para ver eso. Pero me parece como para nada descabellado usarlos dos al mismo tiempo y probarlo. O sea, sí, no, solamente que como que lo que no leí del todo era como la literatura que te decía, como siempre te dan una recomendación general, ¿cachao? Como, oye, en estos casos suele funcionar mejor tal cosa, como para que vayáis como por el 80-20 que yo le damos, que seguro le vais a juntar. Puede que no, puede que tengáis que combinarlo, hacer otra weá, pero normalmente eso funciona así y funciona bien. Eso es lo como que me faltó en mi... O sea, no es que me faltó, no lo quise leer a propósito, porque como que quería entender más a qué se referían los conceptos, en verdad. Más que como entender y aplicarlo al tiro. De hecho, tengo que entender más esto que lo otro, porque es probable que yo no lo implemente, así que solo tengo que saber bien cómo que está implementado y una intuición de dónde debería funcionar. Igual debería como buscar para mi caso específico. Lo que quería ahora mostrarle un poquito, que hemos hablado todos como en ¿cómo se llama? En general, ¿ya? Y esto es como lo conceptual. De hecho, para mí acá acaba. Para lo conceptual me faltó revisar como esto un poquito, pero de verdad, como que la definición es que vaya a hacer una descomposición de la matriz y chao. Pero esto es como sistema recomendador, ¿eh? Me queda lo de evaluación de las métricas, que lo quiero dejar para el final. Y lo que sí quiero ver es este concepto. Pollo Geek pregunta qué filtro estarían implementando. No sé qué te referís con... como qué tipo de filtro. Yo creo que ¿Filtering method? Collaborative Filter y por eso está preguntando por filtros. Ya, voy a esperar que nos diga ahí. Y quiero ver cómo se vería implementado en un caso juguete, siguiendo este artículo. Ojo, este artículo lo hace en Python y todo. Igual es bueno. No lo hice en Python, me dio mucha lata ir a descargar la cuestión. Ya. Es que es más el nombre, ¿eh? Collaborative Filtering se llama, que es por el filtro, es porque filtra de todos los que cuáles voy a recomendar. Y es colaborativo porque en el fondo solo uso las interacciones que tengo con los usuarios con los ítems. No uso información adicional del usuario ni de los ítems. De ahí viene el nombre nomás.
Cuando usáis información adicional del usuario ítem tiene otro nombre, la cuestión. Y ahora de hecho vamos a ver un ejemplo de un Callability Filtering como en juguete máximo, ¿ya? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, usuarios, tenéis los ítems, que pueden ser cualquier cosa, y tenemos un rating acá, al usuario 1, al ítem 1 le puso un 5, al 2 no lo tiene, al 3 tiene un 4, al 4 tiene un 1 y al 5 no le puso nada, ¿ya? Ya acá explica lo de denso, bla bla, eso ya lo expliqué en el fondo. Y este es como el caso juguete, así se ven, si uno viera una matriz de este estilo, se la vería así. Te hace descargar uno que se llama de esta cuestión de acá, que se ve así. Tiene el user ID, tiene el item ID, tiene el rating y también tiene el timestamp de cuándo hizo ese rating. No pude y no me quise investigar cómo podía usar el timestamp para mejorar mi cuestión, por si acaso. Porque si se fijaban en el ejemplo que hice Netflix, también te daban cuando lo rateó. Seguramente sirve igual para algo. O a lo mejor sirve para hacer el test, ¿o no? Como que filtráis las últimas películas que vio. O sea, las últimas 5, para ver si la chuntáis. Pero es que tal vez las Yo- cosas envejecen bien, envejecen mal también, no sé, po. Ujú. No sé cómo funciona. También es algo que me quedó pendiente. Gracias por el follow, Almagor. Yo creo que es por relevancia. Mientras más actual son las cosas, más relevantes son. Con el tiempo igual tus gustos van cambiando. Lo que uno consume, lo que uno compra, etcétera. Entonces, si evaluaste algo bien este último año y lo evaluaste mal hace 2 años, yo diría que vale más la de hace un año. Ya. Puede ser. Hoy no sé si lo leí. Me acordé de un dato freak de las películas, que me hablando de eso, como de cómo hacer la relevancia. Las películas como Fahrenheit Volumen 1, estas eran terribles peludas de predecir. Eran como las con mayor error. Onda, como que la gente parece que tenía un gusto muy dispares. Me vino así de la nada porque estáis comentando por lo relevante, ¿no? ¿Cachai? Y me acordé de eso. Quizás tenga algún sentido de cómo envejecen. No sé, las películas en los 90 se clasificaban en tal forma, no sé, ni idea. Ya, entonces, chao, chao, esto era como el ejemplo. Y estos eran los memes que son en el ejemplo que está. Uy, se me cargó. Dije que estos eran los de acá, los que están haciendo esto y estamos viendo acá. Entonces, hagamos el caso juguete, ¿ya? Para encontrar el rating R de un usuario U que le dio un ítem I, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar usuarios similares a su que hayan calificado el ítem I. Eso es lógico, porque puedo encontrar usuarios similares y después no tengo, o sea, es similar, pero tampoco ha visto la weá que quiero recomendarla, así que no sé cómo la calificaría, ¿ya? Tiene sentido que la hayan, con la restricción de que lo hayan al menos puesto una nota. Y después calculo el rating que le pondría al usuario U basado en los que encontré en el paso anterior. Entonces la pregunta del millón aquí, porque de aquí nacen me imagino que los 12.000 millones de papers de cómo encontrar de la mejor manera el usuario similar. ¿Ya? Es obvio esta cuestión. No lo he leído y aún así lo afirmo porque estoy seguro que así funciona. De hecho, en el artículo que que usé como de base, hablaba mucho de usar el algoritmo de los vecinos, de K-Nearest Neighborhood, el KNN, pero en este artículo usa otro método, que pues después me puse a leer más y estoy seguro que también este es bien popular el que voy a mostrar ahora. Porque para los que no saben, el KNN lo que usa son literal buscar los vecinos más cercanos. Ese es el método. No sé, como digo, a veces asumo que todos saben todo, pero si no lo recordamos acá. Este es un algoritmo que va calculando distancia y dice, bueno, este está más cerca de este, así que es un algoritmo como a veces para clasificar. Creo que es de clasificación, ya ni me acuerdo, creo que está dentro de clasificación. Entonces, si estáis cerca de una wea que es triángulo y no sé qué, voy a decir que es triángulo, básicamente. Ese es como vecinos más cercanos. ¿Y cómo calculáis la distancia? Es la cuestión. Así acá está el ejemplo, ¿cierto? Y puedo buscar, el K viene de porque puedo usar mi predicción con los K vecinos más cercanos, ¿no? No tengo que usar necesariamente el más cercano, sino que usar los K más cercanos y con eso hago mi predicción. Entonces tiene mucho sentido usar algo muy similar para buscar los vecinos más cercanos y es lo que dice el artículo original, pero me gustaba más porque este parecía ser más popular. Hoyo dijo, dentro de la tabla quizás es el test en otro parámetro en específico, por ejemplo edad. Ya, creo que te entiendo. Pero era lo que decía Rodo en ese caso, porque era como para separar de entre relevancia, test y train, no sé. Bueno, tú, ¿algo más? Ya. Entonces tenemos el rating 0, por ejemplo, el primero le puso un 1.0, el B le puso un 2, el C le puso un 2,5 y un 4, y el D un 4,5 y un 5. Aquí a dos películas, nomás estamos simplificando todo al máximo, por supuesto, en los ejemplos juguetes, y poní dos películas nomás y sí, 4 usuarios. Pero es para entender cómo encontrar esto de las distancias.
Entonces lo que te va diciendo es que intuitivamente tú podrías en el gráfico, como esto está en 2D, lo podemos ver, tú dirías que el B y C igual son cercanos, ya, al toque. O sea que el B es cercano al D es medio obvio. La pregunta del millón es si el A es cercano al C o el C es más cercano al D. ¿Ya? ¿Qué dice la intuición, Robo, tuya? No, no sé. O sea, ¿Estás ahí? si es que trazas una línea como que yo la veo un poco más cercana a la, pero no Le sé. achuntaste la respuesta según esta cuestión. Porque justamente van a hacer una weá de las líneas. Esto igual era interesante. Toda esta parte de acá está calculando efectivamente la distancia euclidiana entre ambos dos, bla, bla, bla. Pero acá la parte clave que dice es que en realidad el rating A y el rating C tienen una gracia. Que a la película, esto está, me dan ganas de comentarle al que hizo el artículo, pero tiene corrida las películas 1-2, esta debería ser la 2 y esta es la 1, pero irrelevante, ¿ya? Porque a la 1 le pone un 1, que debería ser aquí, el 1.1,2, y están como cambiados. Pero me fue medio confuso igual, así que lo digo. Pero ¿sabéis qué? Lo que pasa es que el A podría clasificarlo, y lo dice en algún lado del artículo, como que alguien que es súper exigente, pone súper malas notas, onda un pasa al agua, ¿cachai? Onda, Pasalaca puro uno, ¿cachai? En Pasalaca era un crítico acá en Chile que ponía una clasificación de película y a todo le ponía mala nota. Entonces cuando alguien es muy exigente, como que es medio relativo, onda, a la película le pongo un 1, a la que es muy buena le pongo un 2, ¿cachai? Entonces siguiendo esa misma lógica, el A y el C quizás se parecen más, porque en el fondo le ponía el doble de la otra película, ¿cachai? En 2,54 es como casi el doble de esto y esto es como el doble. Y esto se parece más al D, que simplemente le puso una buena nota a las dos. Entonces en realidad estos quizás son más similares, solamente que este es mucho más estricto como para juzgar que este. El C le gusta todo, ¿ya? Esa es la idea que es subyacente de por qué hacen esta cuestión que viene a continuación. Que es tirar las líneas que tú mismo dijiste, Rodo, ¿ya? Y de hecho el A y el B son exactamente iguales. Onda, este es el doble de eso, este es el doble de acá. Y por eso caen en la misma línea que está aquí. Ya el C está un poco para el lado de respecto al A y el D está más lejano. Y lo que van a calcular, en verdad ya no es la distancia euclidiana necesariamente, sino que van a calcular la diferencia en ángulo que tengan ambas dos, ¿ya? Y eso se calcula con el coseno del ángulo, porque cuando el ángulo entre A y B es 0, ¿cachai? Te da 0, y cuando el ángulo va aumentando a 180, de hecho el coseno va a 1 y después empieza a valer, baja de nuevo, ¿no? Empieza a bajar hasta 0,180, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál es el rango que... Uy, lo leí de antes. ¿El coseno? Sí. El coseno de 0 es 1. ¿Y el coseno de 180? ¿Cuánto es? Menos 1, de ¿no? 180 es menos 1, sí. Menos 1. Sí, pues entonces como que crece y sigue y lo podía usar, ¿ya? Me da lata empezar a hacer la matemática, pero si calculáis el coseno como que te cuadra, ¿cachai? Que ángulos más grandes te den más disímiles que ángulos más parecidos, ¿cachai? Donde 0 es la mínima distancia. Ah, sí, pues está perfecto, ahora lo vi con mi ángulo, porque en el fondo cuando están como súper abiertos estáis como con 1 y después cuando te vais para el otro lado es como menos 1 también, que son súper disímiles. Y 0 es que están en la misma línea. Entonces, según esta cuestión, si uno calcula los cosenos... 0 es que están en la misma línea. ¿Cómo fue eso? Sí, pues, porque cuando el ángulo entre A y B, por ejemplo, es 0, están en la misma línea. ¿Cuál es el ángulo que los separa? Es 0. Entonces el coseno del ángulo que los separa es 0, coseno 0 igual 0. ¿Es 0? Según yo es 1, pero quizá me estoy equivocando. Ah, chucha. Sí. Lo recomiendo. Perdón, es 1. Sí, sorry. Y de hecho, eso era lo que quería decir. Estaba utilizando todo al revés. Voy a rebobinar y voy a usar la función coseno. Es estrictamente creciente. En 0 es 1 y cuando es 180 es menos 1. ¿Cachai? Lo más disímil. Sí. Eso era todo lo que tenía que decir. Sí, y dije, vas de mayor a menor. Mientras más similares son mayor te da el número, mayor te da el coseno. Después vas girando y hasta que son como totalmente opuestos y ahí te da el número menor. Exacto. Gracias, Robo, por olvidarme como yo al mismo calcular la cuestión. Por olvidar. Entonces, según esta métrica, cuando uno calcula los cosenos de la cuestión que estábamos viendo, el A y el B deberían darte... ¿Estamos bien? ¿Por qué da 0? Bueno, me hace ningún sentido. Gracias por el follow. ¿Qué es lo que no tiene sentido? ¿Por qué me da 0 si están en la misma línea? Si dije 1. Nunca leí esta cuestión. No, que ahí está la distancia en 0, po.
La distancia en cero, pero está sacando. Ah, es que, perdón, le restan 1, si no me equivoco. Esto es lo que pasaba, sí, esta parte de acá. Sustándole 1, ¿cachai? Hay un truquito acá, es que nunca me dediqué a revisar. Cuando leí esto, asumí que el coseno y asumí esta lógica que estaba diciendo acá, ¿ya? La wea es que estos te dan los más parecidos y estos te dan más disímiles. De hecho, en verdad, como que el video que más me gustaba de esto no era esto, era el video que tengo por aquí. Pero la lógica sigue siendo la misma, de eso sí estoy seguro. Porque más similar, menos distancia para un menor ángulo, y menos similar, mira, esto es lo que está en negrito, es lo que estábamos diciendo, para un mayor ángulo. Y esta decrece de 1 menos 1. Si acá es porque le resta 1, estoy casi segundo a la cuestión, ¿cachai? Probablemente es 1 menos el coseno. El coseno de la cuestión. Bueno, tenemos que leer esta parte. You can also invert the value of the cosine of the angle to get the cosine distance when subtracting it from 1. Sí, es 1 menos el coseno realmente esta función, ¿cachai? Porque después te quedan números positivos. Si le restas 1 te van a quedar igual, te van a quedar todos negativos. Te va a partir de 0 y te va a llegar a ¿cuánto? A menos 2. ¿A menos 2? Oh, Sí. no. Si es que lo haces al revés y tomas 1 y le restas el coseno, vas a partir en 0, porque el coseno de 0 es 1, entonces vas a restar 1 menos 1, y después vas a llegar a 1 menos el coseno de 180, que sería menos 1. 1 menos menos 1 sería 2. 2. Llegas a 2. Llega Vas a de 0 a 2, vas subiendo. Y eso lo puedes interpretar como tu error, entre comillas, en positivo. Sí, 2 el más disímil, el menos similar, y 0 el más igual. Entonces por eso acá AB te da 0. ¿Cachai? Porque es 1 menos la cuestión, y entre AC, pero entre C y D debería de ser mayor, que efectivamente es mayor, ¿cachai? Entonces, esta wea la vi implementada en muchos lados. Este es como el ejemplo clásico también de esta cuestión de cómo calcular la distancia más cercana. Y se llama así, centro coseno, ¿ya? Cuando ajustáis el vector, porque acá este video de acá lo explica mucho mejor, este video que tengo por acá de torpeo, porque esto me empezó a parecer interesante y dije, voy a verlo en YouTube. Cuando las cosas me empiezan a parecer interesantes y quiero darle otro y que alguien me lo explique y no solo yo leerlo. Te da este ejemplo. Voy a hacerlo como contigo, no sé cómo ponerlo estas cuestiones, pero también calcula esta cuestión y dice algo así. Estas son películas de Harry Potter, ¿ya? Y la parte importante, no quiero hacer esto, es que hacen un ajuste, ¿ya? Esto es como se usa realmente. Por una cuestión de que cuando tenéis que rellenar con ceros los vectores aquí para calcular el coseno entre los dos vectores, como que eso te mata el cálculo, ya como que te lo perturba. Entonces lo que hacen es calcular la media y restarle la media a los valores. Entonces esta cuestión le hacen 4 más 5 más 1, que es 10, dividido en 3, y le restan esa cuestión. Es dividido 3, le restan ese valor y ponen los nuevos valores calculados. De tal manera que ahora cuando sale el promedio, esto va a tener media 0. Todos tienen media 0. ¿Ya? Y por acá lo explica, bla bla bla. Entonces de esa manera como que te quedan más separados, porque pasa los negativos y podía hacer el cálculo. No me quiero meter con las matemáticas, sí, porque uno se demora caleta haciendo el cálculo exacto. Solo quiero dar la idea de que en realidad esta cuestión no se usa como la dijimos antes, no se ponen en la línea, sino que lo que se hace es ajustar por la media. Y la media al ajustarla te da mucho mejor y tiene un nombre, recibe un nombre esta cuestión, que el centro es la cuestión. Por acá al final lo menciona en su video. No sé dónde está, pero da lo mismo, porque yo se los digo porque lo vi, que se llama el centre, que también salen en el artículo, en verdad. ¿Cachai? Que es cuando así los vectores ajustados, que aquí está haciendo el promedio de la cuestión. Ese es el que como que se usa y aparentemente está en las librerías. O sea, cuando uno se baja a las librerías que hacen estas cuestiones, lo que calculáis en verdad es esta cuestión de aquí. Pero la idea es similar, solamente que funciona mejor en la práctica esto de ajustar el valor. Lo otro que quería decir de esta cuestión, pues yo aquí no me entendí ni una wea. Ya, en definitiva es esto, en resumen. Lo que importa no es medir la distancia en el plano, sino que es medir la distancia en ángulos. Te voy a dejar todos los links en el chat. Al medir la distancia en ángulo, como que, por ejemplo, entre A y B, el ángulo que los comprende ahí hay 0. Y el ángulo que hay entre A y C, no sé, 10 grados, y el ángulo que hay entre A y D, 20 grados. Entonces tú estás haciendo una métrica que te va a medir si una cuestión está más cerca de otra, no basada en la distancia euclidiana como de las posiciones, sino que si su ángulo es más grande o más chico, finalmente. Y lo que yo estaba diciendo, que seguramente no se entendió, que era que en verdad no lo hacen tal cual, sino que hacen un ajuste, porque según ellos funciona mejor. Que en el fondo es como
agarrar la media y restarle esos valores. Y esta es la verdadera cuestión, la verdadera método, y esa cuestión se llama Center. Quería, o sea, terminaste el punto, ¿no, Mati? Sí, Que cuando estaba estudiando sistema de recomendaciones, lo vi en una charla. Y finalmente lo interesante de esto para mí, que cuando uno tiene una matriz sparse, ¿cierto? O sea, porque el ejemplo que están mostrando son 2 dimensiones, porque son películas. Y cuando uno tiene 17.000 películas, la matriz está demasiado sparse, demasiado vacía. Entonces lo que se hace es una reducción de dimensiones. Y tú cuando aplicas reducción de dimensiones, todo te queda más comprimido. Entonces es más factible hacer estos cálculos vectoriales de similitud. Y eso es lo mismo que hace Word2Vec o que hacen los modelos que vimos la semana pasada con los embeddings. Es lo mismo, o sea, como que tu información lo pasa a un embedding, un espacio latente, ya no sé cuál es la forma correcta, Ross, o lo mismo, pero este espacio latente, las cosas similares te quedan cerca por el ángulo de los vectores. Entonces como me gusta eso, que al aplicar esta metodología es como que en una matriz las cosas que son muy parecidas te quedan juntas. Entonces voy a asociar que hoy esto es igual a esto otro que está alrededor. Es como bacán. De hecho lo apliqué para un proyecto, un tema nada que ver, recomendación, pero tenía, por ejemplo, sujetos que ocupaban X cosas, y esas X cosas eran varias y tenía muchos sujetos, y al comprimir esta matriz que era gigantesca me han resultado interesantes. Entonces esto de que buscaba similitudes por coseno, por esa distancia, me gusta. Y bueno, y por eso yo creo que se normaliza, o sea, ayuda a que ese cálculo sea mejor. Finalmente. de hecho en este video lo que hace es eliminar donde no tiene información y solo le llaman como overlap también a una cuestión. Overlap en item mean centering, ¿cachai? Tiene lo de centrarlo y tiene un overlapping porque también hay una forma de solo consideras los que tienes información para ambos. Por ejemplo, si estos fueran dos usuarios con 5 notas, te está diciendo que solo vaya a considerar el 1, este no, este sí y este no. Te quedas con estas dos calificaciones. Y con eso calculáis el coseno y la cuestión que estaba tratando de explicar. En el fondo, la cercanía. El mensaje, para que me entiendan, porque estas partes son complicadas en verdad cuando uno se va metiendo en la matemática. Más que nada es tratar de encontrar una distancia que sea cercana, en el fondo. O sea, de alguna forma tenéis que encontrar dos cosas que son cercanas con algún algoritmo, y este es uno nomás. Seguramente hay 20 más que tienen su propia lógica y tenéis que ir a estudiarte el método tal cual, y después, claro, una librería te lo hace. Pero cuando uno va a hacer una librería, igual tenéis que tener cierta noción teórica de qué rayos estáis más o menos haciendo. Si no, cometí errores y dejáis la embarrada. ¿Cachai? Ese es mi consejo en general. Yo quiero destacar eso que dice Mati, si es que uno usa las librerías solo por usarlas porque ChatGPT te dijo o porque Stack Overflow te dijo o lo que sea. Puede que obtengas un resultado, pero puede que ese resultado sea errado, sea erróneo, y no vas a saber que está errado a menos que de verdad entiendas lo que está pasando por detrás. Entonces por eso es importante entender estas cosas. No es solo llegar, descargar una librería, tirarlo a la juguera y ver qué pasa. Y en el fondo, por eso yo les digo, bueno, véanse este video, yo me lo vi, también estuve ahí viendo los números, siguiendo al loquito los cálculos, y ahí uno entiende y dice, ah, ya, entonces ahora me siento seguro si yo lo viera esto en una librería de usarlo, porque estoy entendiendo más o menos qué está calculando. Para decir, este usuario es cercano a esto por esta razón y más o menos lo que hay detrás. Y de hecho no me interesa tanto que les quede como la idea general, sí o sí hay que leerlo para estudiarlo, no hay otra. Pero la idea es que, de fondo, es que este es, por ejemplo, un algoritmo para encontrar usuarios cercanos o ítems cercanos también, ¿ya? Me perdí donde estaban en la cuestión. Finalmente queda el último paso, que es simplemente, una vez que ya encontré los cercanos, esto sí se entiende más intuitivamente, simplemente ahí la versión trivial de cómo le dais un rating al que te falta es agarrar todos los cercanos, sumar el rating de todos tus 5 más cercanos, tus 10, cuantos quieras hayas definido, promediarlo y listo. Y alguien dijo, bueno, pero no los quiero promediar. Y ahí usáis la métrica ponderada nomás, porque es como el promedio ponderado, que es como, ya, pero tú estás más cerca de mí que, por ejemplo, yo estoy más cerca de mis gustos con Chris que de Rodo. Así que le voy a dar más peso a las notas de Chris que a las de Rodo, que es el típico weighted up, en vez de un promedio ponderado. Esas son como las típicas formas de poner notas. Y con esto cerraba la cuestión. Lo que les quería traer, igual leí, en verdad yo leí las descomposiciones de las matrices, leí un poquito el Content Based Method, también el video 2 de esta cuestión. Si me voy para atrás, ¿se puede retroceder? No puedo retroceder.
El video 2 de este loquito habla del otro método que estaba mencionando de este esquema. De estos de acá, te da un método también y te lo explica así como un poquito más detalle. No te habla de híbrido, eso habría que ir a leerlo, no te hablan de métodos de Deep Learning, así que todavía falta caleta de estudio. Pero quería cerrar solamente con una cosa, que la pregunta del millón que la planteó Robo. ¿Y cómo evaluáis que esta cuestión te está dando realmente bien o mal? Eso es una pregunta que no necesitáis tanta matemática, yo le puse aquí métricas clásicas, pero queda bien abierto igual. O sea, era parte de la discusión de los posts que yo me fui leyendo. Porque lo más simple es hacer esto, po. Tú tienes una cierta clasificación de usuario y nota, saca un segmento que le llamemos test, igual que lo hizo el Netflix Price. Entonces yo con mi algoritmo voy a predecir notas. Por ejemplo, el promedio de simplemente de lo que ustedes calificaron va a ser mi clasificación, pero yo tengo mi nota real, ¿cierto? Entonces puedo calcular la diferencia entre la nota real, la nota que estoy poniendo con mi algoritmo, elevarla al cuadrado y sumarlo. Y eso se llama root mean square error en general en la nomenclatura. Y de hecho este fue el mismo que Netflix usó como para evaluar. El que tuviese menos root error era el algoritmo que ganaba. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Cómo medirlo? Chris, Rodo. Y el MAE, por ejemplo, es la misma cuestión, pero tomando el valor absoluto. Estas métricas son muy parecidas, la gracia para los no matemáticos. Son las métricas que uno ocupa en una regresión lineal. Sí, las mismas. En Las un mismas. problema de... ¿Cómo se llama? ¿Un problema de regresión? Se llama un problema de regresión lineal, ¿no? Este se llama mean absolute error. Pero la gracia es ahí, ¿por qué se usa esta cuestión fea muchas veces? Porque esta cuestión es derivable. Y cuando es derivable podéis como hacer weas. El valor absoluto hace que la cuestión no sea derivable y un cacho. Por eso se inventa este cuadrado medio artificioso, según yo. Matemáticamente es más fácil tratar esto que esto. Esto es una típica medida del error. Pero aquí ya venían todos los críticos de esta cuestión, que fue como iniciamos esta conversa. Que tenga menos error no necesariamente es lo que yo quiero. ¿Ya? Y ahí hay críticas de la forma en que se miden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé dónde lo tengo, pero si yo, por ejemplo, hiciera el algoritmo de usuario y yo sé que te gusta Star Wars 4, ¿qué preferirían? Que yo te recomendara, oye, ve Star Wars 1, 2, 3, a ver como, oye, vete Star Wars, Star Trek y, no sé, Indiana Jones, ¿cachai? Como que hay un tema de variedad, ¿ya? Que son los últimos tópicos que quería mencionar, ¿ya? Le llamaban diversidad, aquí no puse ni una foto, me quedó como a media, no sabía si iba a llegar o no, así que como si llegué, le expliqué, pero tiene que ver un tema de diversidad, que eso no te lo va a dar necesariamente el root, como que solo te va a decir, puta, le está hecho un tanto, pero puede que dado que el Star Wars 1, 2, 3 tengan la misma nota, te los termine recomendando. René pregunta, ¿pero se arregló lo que se predijo lo real? Sí, porque en el fondo se hace igual que en los modelos de clasificación, te separáis un test y ahí calculáis tu error, ¿cachai? Y ahí vais testeando tu algoritmo y el que saque el menor error es el que te quedáis. Ese es como lo directo. Si es de clasificación, podía ser unas cosas... Hay veces un 1, un 0 en los ratings, así que podéis igual calcularlo y lo que sea. No sé si respondí la duda, pero sí, al final es sí. Lo que se predijo y lo real. Te tenéis que guardar un real. O sea, es que si es posible achuntarle, pues, pero vaya a tener, un algoritmo va a tener menos error absoluto en total cuando hagáis la suma que el otro, ¿cachai? Suponte te guardáis 10 personas y con eso vais probando como cuál es tu diferencia en el error. Y con otra parte entrenáis también. Y ojo que es para las que estáis rateando en el fondo también, para los usuarios, en el rating de lo que se predice. Tipo, como que no tenéis que tener la nota real que le puso, si no la tenéis no la podéis calcular, ¿cachai? En el fondo tendréis que calcular esa cuestión para los usuarios que tengáis. Por ejemplo, el dato que tengo es que el RMSE para el premio de Netflix era 9. Pues esa es como magnitud, porque la nota iban del 1 al 5 y el error era de 0,9. O sea, como en Más o promedio menos, un 1 se equivoca. sí, o sea, como que yo le había puesto un 5, o sea, Netflix dijo que me iba a poner, que yo le iba a poner un 5 y le puse un 4. Sí, eso es lo que dice la fórmula, porque se divide por n, pues, por la cantidad de veces que lo hacís, ¿cachai? Sí, pues. Entonces te da un error promedio por predicción, más o menos. ¿Qué es lo que tú decís al final? Esa es la interpretación. Le puse un 3 y en verdad el weá era un 4 o un 2, ¿cachai? Más o menos. Sí. Pero En promedio. El root square error te da la raíz del promedio del error. O sea, él era que tenía un RMD. No, espérate. Root mean square. ¿Qué es la D? ¿Distance? No, es que esta weá es una tontería de error. También me molestaba, mira. Cuando lo buscáis en Wikipedia, que es donde lo saqué, le ponen el SD en inglés, weón, ¿cachai?
No tengo idea por qué. Una dato freak, mira. Dice de Ruth Means Quickly, no, Ruth, en vez de usar esta, que es la que yo conozco, tiende a usar esta todo el rato. Ah, ya. No es la El raíz, error. no es la raíz porque está al cuadrado. No, pero saca la raíz de esto, Es el la error raíz del promedio en cuadrado. raíz de n, pues Sí. no en n, ¿cachai? Pero sí, al final te da una interpretación de la misma unidad que uno está midiendo. Sí, pues. Sí, eso sí. René puso, entiendo que es por un momento porque se trataba de decir la película que vio. No, pues el rating que le hubiese puesto, que le puse versus el rating que yo con mi algoritmo predigo. Al final calculo ese error promedio en el fondo, trato de calcular. El que tenga menor en promedio es el que es mejor en teoría de mi algoritmo de recomendado. Pero como les decía, eso deja muchas cosas al aire, ¿ya? Uno es lo que yo hablaba de diversidad, que es un tema que menciono. Porque en el fondo tú podrías decir como, ah, sí, predigo bien, porque la cuestión, entonces le voy a poner un 5 a... Porque en el fondo después tenéis que elegir qué te quiero hacer ver y voy a elegir las que les pondríais 5 en teoría, por ejemplo. Entonces, ya a ti te gusta Star Wars, entonces a todas las Star Wars les voy a poner 5 y te recomiendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y eso carece de un concepto que le llaman diversidad, que en el fondo es como... Te está Sí. recomendando lo que ya sabes que te gusta. En el fondo sí, no permite lo que ellos llaman como la exploración de contenido nuevo, que es lo que hace Spotify de repente, que te lanza una wea terrible random, así como en bola te gusta, como descubre una wea así. Y entonces como que ese problema de diversidad, el root mean square error claramente no lo pesca, para nada, ¿ya? O sea, solo clasificó súper bien, pero tenéis que como irte un paso más allá para ver bien cómo generar esa diversidad. Lo otro era la explicabilidad, que me pareció curioso, que también mencionaban mucho sobre que como usuario, que es un poco el meme que puso el Rodo, al usuario le gusta entender por qué le estáis recomendando eso. O sea, si tenía una cuestión mega compleja y te dice, ve eso nomás, y el usuario no tiene idea, por qué, como que no le genera como desconfianza. Y le gusta leer esa cuestión que dice, oh, usuarios como tú han visto tal cosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, porque al final lo que siempre decimos nosotros, que lo que importa al final es lo que estáis tratando de optimizar en la métrica. Si es que tu recomendación achuntaba súper bien el rating, pero no hace que la gente vea más películas, entonces tu algoritmo no está haciendo lo que tú quieres realmente, ¿ya? Está achuntándole bien, pero no está logrando que la gente se quede más tiempo, vea más películas. Ese es el objetivo final, no es achuntarle al rating, ¿ya? Eso debería servir para yo recomendarte bien. Pero por ejemplo el tema de la explicabilidad, que al usuario le gusta, tampoco lo recoge mucho una métrica así como simplemente como esta, ¿ya? Y lo otro, bueno, ese era el problema que les dije, esto no tiene mucho que ver, pero era con problemas que tenían los algoritmos estos en general, era que gente con 100 rating o cosas así, como que les cuesta como hacerle una recomendación a gente que no tiene nada, o ítems que no tienen nada. Hay un problema de, esto de la diversidad le llaman confinement problem, y este tenía un nombre también medio fancy que ya no lo recuerdo, así que no les voy a mentir, no me acuerdo cómo se llama. Por eso hay muchas aplicaciones que cuando uno las instala te preguntan, oye, ¿cuáles son tus gustos? Ah, sí, La pues ciencia alguna. de datos, la Claro. música, y uno como que va eligiendo y qué personaje te gusta de esto. Entonces como que no elige y yo creo que lo toman como referencia para hacerte las recomendaciones siguientes. Es una forma de lidiar con esto, pues, ¿cachai? Y porque cuando te metí a un YouTube 50 te aparece como lo más popular, que es una... Voy a guardar mi comentario. No, sí sé que Lo cringe de lo cringe. estoy buscando mi post madre, que no sé, entre tantos links se me perdió. ¿Dónde dije el artículo original? Los otros métodos que no faltábamos, y solo para decirles, como las cosas que hablaba Chris, de descomposición de matrices, formas como rebuscadas de reducir la dimensionalidad de esta matriz. Lo de content base es otro método, otro approach, nada que ver, también lo pueden leer, tiene algunas cosas al menos este era con unas partes bayesianas, era bien volado la verdad. Dije, estoy toda la tarde hablando, pero solo quería traer un ejemplo, y de hecho como bien por encimita de cómo encontrar similitud. Como insisto, el mensaje aquí principal es lo que dijimos con Rodo, que es como, si van a aplicar un algoritmo que vende una librería, estudienlo, el algoritmo específico, entiendan en general de qué es un sistema recomendador, entiéndanlo, y ahí aplíquenlo con cierta seguridad, porque van a saber qué errores pueden estar cometiendo o qué están pasando por algo. No lleguen y apliquen como, mira, acá dicen que CBD funciona a la raja, no tengo idea qué significa, pero no importa, lo aplico, y saco la media recomendación.
como que igual hay que darse la lata de entender un poquito qué están haciendo acá, por qué lo están haciendo. Yo esto sí lo leí, pero me pareció excesivamente complicado. Ya cuando empiezan a ver ArcMin, no me gusta nada. ¿Por qué? Sí, es que para hacer la descomposición tenía que empezar a calcular con ArcMin del medio de los puntos entre la matriz y el valor y la weá, y un regularizador por acá. No, chao. Dije, no, esto es demasiado para traerle un stream. Esto es como para estudio personal en casa. Lo máximo que se podía explicar y ya era complicado era la distancia. Así que esa fue mi exploración. Esto lo aprendí igual en su hora. Como les dije, yo por eso quería ayudando a Mati a aprender. Si alguien tiene buenos links o dónde debería profundizar, cosas que debería fijarme, bienvenido para el Discord. Me pueden ahí mandar mensajes, escribirlo por ahí, por cualquier lado. Pero fue bien interesante, la verdad es que el tópico me llamó bastante la atención. Se aplica en algunos casos, sí. Por ejemplo, cuando antes estábamos en nuestra industria no lo aplicamos para nada. Pero en este caso ahora sí hay un ejemplo real porque tenemos un recomendador hecho in-house prácticamente, así que tenemos que hacerlo. Me imagino que este servicio hasta lo deben vender, me imagino. No sé, Chris, si tú sabes si vendedores venden estas cuestiones ya hechas y uno les da la base y te dicen, Sí, obvio que sí, super. yo me imagino. Todas las consultoras, lo que quieras, lo hacen. Dicen que sí, lo hacemos. El otro tema interesante que mencionó Chris tenía que ver con la escalabilidad, que igual hay que tener temas de performance acá, importan harto también. Es costoso hacer las recomendaciones porque imagínense para la cantidad de películas, cuántas tenéis que hacer, interacciones, cálculos entre usuarios. Esas búsquedas no deben ser nada triviales, así que todo lo que es implementación y eficiencia, lo mencionaban todos los posts que hablé, como por eso eran todos juguetes. Pero ese otro tema que lo hice a ChatGPT que puede ser interesante, ¿cachai? Que es Scalability and Deployment. Es un temazo también que hay que estudiar cuando uno haga estas cuestiones. Eso para hoy día. Espero, Chris, Rodo y todos los que hayan escuchado hayan aprendido un poquito de la... Justo a tiempo, ya casi empieza el stream. Casi. Una cosa que a decir antes de cerrar es que si es que tienen alguna duda lo pueden poner en Discord, ahí vamos contestando, pueden poner memes, dudas en general, poner links útiles, etcétera. Y el Mati va a poner todos los links como relevantes para lo que hablamos hoy ahí. Y también si se van a nuestra página de YouTube van a ver algunas de las sesiones pasadas, por si quieren ver episodios pasados. René se está recomendando el Multi-Arm Bandit. Ya lo voy a leer, eso lo voy a leer. Ese no sé si te acuerdas, no sé si tú estabas, Mati, pero en algún momento creo que Tristán presentó eso. Un compañero de nosotros, como un jefe que teníamos, hace como 5 años. No sé si tú ya habías llegado. No recuerdo pero nada. Nunca lo aplicamos. No, tengo idea. Ya, Lo había escuchado, de hecho. ¿Cuál? El Multi-Arm Bandit. Sí, pero eso de hecho lo hacen en el test de ciertos test psicológicos, cuando psicolaboral, para postular a una empresa, porque te ponen como distintos mazos que tienen distintas probabilidades de cartas que te dan punto a favor y punto en contra. Entonces como que uno va probando mazo por mazo y uno tiene que concluir la probabilidad de que te salgan cartas positivas. Entonces tú vas probando como de la primer mazo que sacáis 3 cartas y concluís, oye, saqué 3 cartas y son negativas. Vaya a segundo mazo, oye, este tiene más cartas positivas que negativas. Y entonces después calculáis al ojo qué mazo te da más probabilidad y tienes que elegir ese. Porque tenéis como 50 selecciones. Entonces la prueba de test como que te mide eso, como que si eres capaz de ver las probabilidades de las cartas. A mí me fue mal porque como que saqué demasiadas muestras de cada mazo para determinar qué mazo era bueno. Entonces cuando caché qué mazo era bueno me quedan como 3 turnos. Entonces como que gané finalmente poca plata. Porque me eché toda la plata haciendo muestras de los mazos. No cachaba ni de si acaso esa cuestión que estaba hablando. Sí. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias a todos por escuchar. Estuvo bueno el repaso. O sea, yo había visto esto hace tiempo y no le había tomado hace un par de años. Así que repasarlo me gusta. Qué útil. Y ojalá que en un futuro Mati nos traiga más experiencia. Voy a traerle la experiencia real después. Sí, Yo pues, primero tengo que introducirle ya esta weá no funciona. No lo un random no, hacerlo me mejor. puse en random, sí, random. Recomiendo en random. Y está lo otro bueno. es que tenéis que recomendar a los que pagan. La distribuidora de películas que pagan más. Ah, también. Como no sé, Google.
buscáis algo, ya no te aparece las páginas más recomendadas, te aparecen puras páginas, sí, promocionadas. Sí, ya un asco. Ya tenemos que cerrar, así que muchas gracias a todos por estar acá, gracias por los comentarios. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ir a Discord y preguntarnos por ahí. Chao. Nos vemos.